Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy tenemos como invitada a Lizzy Esnaurrizar. Ella es una talentosa actriz con gran experiencia en cine, teatro, televisión, conducción y stand-up. Además, es autora del libro Ya denuncié violencia y ahora qué. Muchas gracias por acompañarnos, Lizzy. Hola chicos, muy buenas noches, querido auditorio. ¿Cómo están por allá? Y pues nos gustaría conversar. Lizzy, bienvenida. Gracias, igualmente. Y nos gustaría comenzar la conversación, Lizzy. Platícanos un poco de tu experiencia y de tu trayectoria para que nuestra audiencia pueda conocerte mejor. Claro, Manuel. Pues mira, ¿cómo empezar a contarte algo que es tu pasión, que es la actuación en mi caso y la escritura? Mira, yo empecé desde muy chiquitita a escribir obras de teatro. En el restaurante de mi abuela ponía a todos mis primos a actuar, le cobraba a los comensales y así empecé en el teatro. Y entonces, cuando crezco, lo que pasa es que tus papás pues, siempre están como buscando lo mejor para ti, ¿no? Y entonces te dicen, oye, no, pero de actriz nunca vas a vivir, que no sé qué. Y como escritora, uy, no menos en un país donde no se lee. No, ¿cómo crees? No, hombre, no. Y entonces mi papá se puso rudo y dijo, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Solamente te voy a pagar la carrera de cualquiera de estas tres que te va a garantizar un método de vida, un modo de vida. Contabilidad, derecho o medicina. Miren, la verdad es que yo medicina veo sangre y me desmayo, así que no hubiera sido una buena médica y menos sabiendo que alguna vez iba a tocar una pandemia, no hubiera podido, ¿no? Yo, mis respetos para los doctores, pero yo no hubiera sido buena. Y como derecho, pues andarme peleando todo el tiempo, tampoco es lo mío. Así que dije, bueno, conta, soy muy buena para los números, la verdad es que se me dan. Y estudié contabilidad en el Tecnológico de Monterrey, ahí Campus Ciudad de México, ahí hice la carrera. Y luego pues me fui a hacer un MBA y en un Master Degree y así. Y entonces ahí estuve en esta parte, pero algo me faltaba. No sé si les ha pasado que sienten que todo está relativamente bien en su vida, pero realmente pueden estar mucho mejor. Bueno, pues así me sucedió a mí y dije, me falta pues dedicarme las 8, 12, 14 horas que trabajas en contabilidad a lo que realmente te apasiona. Y entonces decidí dejar de ser godín. Hubo un día que dije, no, a ver, lo mío es escribir, lo mío es actuar y no estoy siendo totalmente feliz. Así que pues dejé esa parte como tal y me puse a estudiar, a tomar cursos, a crear personajes, a tomar talleres de escritura, todo lo que debí haber hecho según la sociedad mucho más joven. Y entonces así llegó al mundo de la actuación, querido Manuel, porque efectivamente me di cuenta que me faltaba esa pasión en mi vida y venimos a este mundo a ser felices, a pasar 8, 12, las horas que le dediques a tu trabajo, que sean un trabajo que te apasiona, que te va a llenar de vida, que te despiertas y dices, ya quiero llegar al trabajo porque está increíble la lectura que voy a hacer o el personaje que voy a representar o subirme al escenario y escuchar y sentir la energía de la gente, que quién sabe cuándo vuelva a regresar esa situación de cómo conocimos el teatro, cómo conocimos el stand-up. Fuimos afortunados, nos tocó vivir pues esto, porque quién sabe cuántas generaciones no lo van a conocer
como lo conocimos nosotros. Así que así llego al mundo de la escritura, de la actuación y sobre todo al mundo del stand-up, que es, pues no sé si sepan, pero es una rama de la comedia donde realmente esta pequeña división de la comedia es que hablas de cosas muy íntimas. Es una herramienta de comedia que te permite convertir tragedias personales en un poco de diversión, un poco de risa. Básicamente de eso se trata, y así llego. Y aquí estoy, llevo pues ya un rato. Yo creo que aquí, y yo me identifico mucho con lo que nos acabas de contar, y en algún momento en otro programa lo mencionaba, yo también soy egresado del Tecnológico de Monterrey de la carrera de Contaduría Pública, y trabajé muchos años como contador, precisamente bajo el mismo estigma de decir, pues de eso que tú quieres te vas a morir de hambre, ¿no? Yo en su momento pues quería estudiar filosofía y letras y me gustaba escribir y me gustaba la literatura. Por situaciones que uno a veces no considera porque está muy, muy joven, decidí que lo que a mí me importaba en ese momento, aunque mi gusto estaba en esos campos, me gustaba el fútbol americano y entonces me fui al Campus Laguna y pues se fue acomodando. En Torreón fue donde realmente tuve contacto con talleres literarios que fueron afinando tanto mi gusto por la escritura como realmente lo que a mí me apasionaba. Y eventualmente se encuentra el camino, es decir, trabajé como contador público casi 10 años, hasta que igual que tú, un día dije, hasta aquí. Y entonces hice estudios de posgrado, estudios doctorales en filosofía y demás, y fui encontrando hacerme una forma de vida a través de lo que he ido acumulando y a través del gusto personal. Obviamente no ha sido fácil, pero creo que una de las cuestiones que hemos platicado en este programa anteriormente es que finalmente tenemos que pensar las cosas y tratar de reflexionarlas, no nada más pasarlas o sobrevivirlas, sino reflexionarlas para poder aprender de ellas y que realmente puedan representar un cambio. Creo que todos tenemos en algún momento algún punto de inflexión, Julio, donde dices, quiero hacer esto porque esto es realmente lo que me gusta y quiero vivir de esto, no nada más es que sea un gusto, sino quiero hacer mi vida profesional de esto. Claro, pues nuevamente bienvenida Lizzy, bienvenidos a todos los auditorio. Gracias Manuel, pues mira, ahorita escuchando a Lizzy me hizo recordar un par de cosas sin salirme mucho del tema. La primera es cómo encontrar tu pasión, ¿no? No es un tema fácil, o sea, se escucha sencillo, pero es un tema profundo, ¿no? En programas anteriores tuvimos una invitada que nos hablaba de la psicología organizacional desde el punto de vista filosófico, ¿no? Y qué interesante este tema, porque yo, algunos de los autores que reconozco, Sócrates decía, pues todo está alrededor de la felicidad. O sea, todo lo que hacemos nos lleva a sentirnos felices, ¿no? Pues hay quien el deseo, hay quien la pasión, hay quien el poder, hay quien el dinero, pues lo hace sentir feliz, ¿no? Y este tema que tocas, Lizzy, a mí se me hizo muy interesante. Ahorita les platico por qué. Bueno, yo estoy en la etapa de papá de hijos pequeños y muchos de nosotros como padres siempre tenemos como la aspiración de que a nuestros hijos les vaya bien en términos económicos, ¿no? Dejamos de ver muchas otras cosas, lo que es realmente su pasión, su felicidad, el propósito por el cual están en este mundo, ¿no? Y tiene mucho que ver con pues, cómo vivimos el mundo actualmente, ¿no? O sea, cómo han cambiado la escala de valores, cómo se maneja el tema económico en el mundo, que nos hace pensar que a veces hay que sacrificar algunas de las cosas que nos gusta hacer a cambio de obtener algunas otras cosas que creemos que nos van a dar un mayor beneficio. Pero pues todo es hipotético al final de cuentas, ¿no? Entonces por eso les decía, me hizo recordar esta parte de Sócrates, pero también me hizo recordar, alguna vez leí la historia del creador del circo Ringling Brothers, no sé si lo han escuchado, ¿no? Que él estuvo en un campo de concentración y él al salir del campo de concentración, pues su destino era hacer felices a las personas por todo lo que había vivido. Imagínense
hace 50, 60 años, estando en una situación como en la que se encontraba, donde pues era prácticamente sobrevivir, tratar de vivir el día a día y esperando que hubiera un mañana, ¿no? Y él lo dice en esta historia que platicaba, donde muchos cuestionaban por qué se dedicaba a eso, por qué había creado un circo. Y él decía que era la única manera de agradecer que estaba vivo y que podía compartir con otras personas emociones. Y cuando hablamos de temas artísticos, creativos, histriónicos y todo este tipo de temas que no son fáciles para un país como México o en Latinoamérica, donde nuestras ideas del mundo son completamente diferentes, alejadas mucho de lo artístico, alejadas mucho de la parte espiritual, alejadas mucho de la parte emocional. Vivimos el día a día, vivimos un país con 60 millones de personas pobres que pues a veces están pensando que el tema del arte y de la pasión pues queda en un segundo, tercero o cuarto término, ¿no? Cuando en países avanzados, como en Europa o en otros países, pues lo más importante es la preparación educativa, ¿no? La parte artística, la parte cultural. Por eso son países de primer mundo, porque avanzan en ese sentido, porque desarrollan habilidades y vocaciones en las personas. Yo creo que poco a poco hemos avanzado en este país en ese sentido. Y lo decía porque, bueno, pues yo tengo 3 hijos y a mí me encantaría que mis hijos pues pudieran lograr cosas que yo no logré. Muchos padres yo creo que nos sucede eso, ¿no? A veces es algo inconsciente que lo hacemos con la intención de que ellos pues, se conviertan en alguien en la vida, aunque nosotros ni siquiera sabemos qué es ser alguien en la vida, ¿no? Y los orillamos a tomar ciertas decisiones y a empujarlos a que ellos se desarrollen profesional y personalmente en ámbitos que a lo mejor no son lo que les gusta, ¿no? Y historias como esta, pues muchos de nosotros hemos atravesado, ¿no? Ya para concluir esta primera parte, cuando verán tus hijos que se desempeñan, uno que ha practicado deporte toda la vida, que se desempeñan en temas que no son afines a este tema de la parte física, que son más la parte intelectual, que son más la parte emocional, es difícil entenderlo, ¿no? Es difícil entenderlo como familia, como padre, como sociedad, pero pues gracias a Dios y gracias a los destinos de la vida, pues te encuentras con personas, como en mi caso mi esposa, pues que ella está más cercana a estos temas, ¿no? Entonces, pues, hoy tenemos un par de hijos que a uno le gusta la música, a otra le gusta la danza, el teatro, ver a mi hijo que se desempeñaba en el taller de marimba y en la escuela, pues no es fácil, pero ves que ellos desarrollan esas partes importantes en su crecimiento personal, ¿no? Vas entendiendo el desarrollo psicomotriz y la parte del tema de cómo funciona el cerebro a través del desarrollo del arte, ¿no? ¿Y por qué lo digo esto? Porque también coincido con Lizzy en un país como en el que nos encontramos, que ha ido avanzando mucho, afortunadamente. El pensar que tu hijo se va a dedicar al arte, pues es pensar que tu hijo va a ser un fracasado y que no va a tener ni siquiera para comer, por tantas historias que nosotros hemos creado en nuestra mente que no son ciertas, ¿no? O yo tuve la oportunidad de conocer hace poco ay, se me fue el nombre del bailarín de Hernández, el bailarín más reconocido en el mundo ahora, ¿no? Mexicano de Jalisco, ¿no? Ahorita me acuerdo de su nombre, perdón. Y son personas que hoy admiras cuando, si algún día se hubiera acercado conmigo mi hijo y me ha dicho, oye, me gusta el ballet, pues a lo mejor no hubiera sido sencillo como padre, pues entenderlo, ¿no? Entender qué tienen dentro estas personas para poder exponer el arte y con el arte poder transmitir las emociones, los sentimientos, las maneras de pensar, las críticas, tantas cosas dentro del contexto que es el individuo, el ser humano, ¿no? Y por eso, pues, esta parte es muy interesante. Creo que va a ser un programa bastante nutrido, porque generalmente en este programa hablamos de negocios, más de la parte económica, y yo creo que la participación de Lizzy hoy va a ser bastante buena, ¿no? Y pues gracias. Perdón, yo sé que sigue Rafa, pero nada más quiero acotar una cosa. Siempre nos han enseñado que debemos elegir el famoso costo de oportunidad, ¿no? Y que debemos elegir siempre lo que mayor beneficio económico nos traiga. Pero hablando de negocios, cuesta más la salud mental que una vida feliz. Es muy cara no tener un equilibrio de salud mental hablando de esto. Y además, otra pequeña acotación es,
y a lo mejor aquí el filósofo, vamos a entrar en polémica, pero me parece que en un país como México no te garantiza que nada, que seas actriz o que seas economista o que seas ingeniero, a que te vaya mejor. Y entonces ese costo de oportunidad me parece que tiene que ir enfocado más hacia esta parte donde qué nos va a redituar más a nivel personal, porque eso no tiene valor, eso es invaluable. Es como las obras de arte. ¿Cuánto cuesta un Picasso? ¿Quién le pone el precio? ¿Quién le va a poner precio a tu felicidad? Y entonces vamos a esto. Y además, déjenme decirles otra cosita, nada más rapidísima. No necesariamente tienes que renunciar a una cosa para hacer otra. Se puede. La naturaleza nos ha enseñado que se puede tener todo, pero a veces nos vamos a esta parte donde, híjole, no, si soy una cosa, tengo que ser solamente esta rama, no puedo tener la parte financiera y al mismo tiempo la parte creativa. Sí se puede, y es mucho mejor estar equilibrado en todas las ramas antes que cualquier otra cosa. Lizzy, tocas un punto muy importante y voy a profundizar un poco en él para que luego podamos expandir más la plática. Yo tengo, así como mencionaba Julio, tengo una niña de 9 años. Y la idea de que ella pueda en este momento tener ejemplos de personas que eligen una carrera creativa y que además, no en términos de éxito económico, sino en términos del éxito que tú mencionas, pueden hacerse de una vida, de un modo de vida. En nuestros tiempos, y lo mencionaba Julio y Rafa, a lo mejor ahí tú nos podrías decir si esto es generacional en esos términos, pero evidentemente hemos comentado sobre esta idea de tienes que estudiar esto porque si no te mueres de hambre, ¿no? Si nosotros podemos mostrarle a nuestros hijos que eso no es cierto y además les mostramos ejemplos de personas reales, porque muchas veces ese es el problema, ¿no? Que estos ejemplos a veces pueden estar muy lejos de nosotros, pero si les mostramos ejemplos cercanos y reales de personas que eligen carreras en estos terrenos artísticos y creativos y que se pueden hacer una vida, creo que es una manera en la que podemos ir rompiendo con ese lastre cultural, sociocultural, diría yo, que como dices, eso no te garantiza un éxito financiero personal, simplemente te pone en el camino en el que tú puedes buscar las cosas y tener la libertad de hacerlo. Yo creo que es generacional y no sé si realmente podría hablarse de que en este momento se está desquebrajando, al igual que muchas otras situaciones sociales que hemos vivido durante mucho tiempo, se están resquebrajando de manera que estas generaciones pueden tener acceso a diferentes posibilidades. ¿Cómo ves eso, Rafa? Bueno, pues sí, mira, yo sí creo que de los que estamos en esta mesa soy el más ruquito, el más ancianito, pero bueno, no tanto. Pero sí creo que en mi época, mi generación viene de esta estructura mental hecha de tienes que estudiar una carrera para que mañana puedas vivir como vives, que vas a vivir bien, vas a vivir desahogado, siendo contador, siendo administrador, siendo financiero. Afortunadamente yo tomé me educaron de esta manera, pero ciertamente hay algo muy extraño en mi vida ya de la secundaria para adelante. Conocí a mucha gente que hoy es artista. La verdad es que tuve a bien conocer y estudié con ellos, con los nietos de Juan José Arreola, Alonso y José María. Luego también en otro momento me encontré con un músico de ¿cómo se llama este grupo? Bueno, es Santa Sabina, con Poncho, es un gran bajista. Y bueno, entonces fui creciendo con muchos artistas que de repente, pues yo ya a esta edad me di cuenta, o hace más años anteriores, me di cuenta que pues eran músicos, era gente muy virtuosa, gente que estudió música, gente que estudió artes y que pues hoy los veo felices. La verdad es que hoy los veo muy felices, y los que nos dedicamos a la parte de negocios, a la parte financiera o a la parte empresarial, pues también lo somos, pero nos quedamos con esa idea de, oye, ¿por qué cuando estuve en la prepa o en la universidad ya no?
secundario, en la prepa, pues no me metí de lleno a estudiar música, danza, pues porque sí creo que yo le hubiera llegado a mi papá a decirle, oye, voy a estudiar danza, voy a estudiar música, o sea, me hubiera pues, corrido de la casa, seguramente, me hubiera dicho, olvídalo. Pero bueno, estudié música hace poco, me metí a una escuela a estudiar guitarra, pero pues ya la verdad es que yo llegaba y ya había chavitos de 20 años con sus guitarras eléctricas dándole durísimo, yo ahí con mi guitarrita como si fuera yo Lisa Simpson, así con mi guitarrita, y la verdad es que ya lo dejé por la paz, aprendí un poco, pero lo dejé. Y sí creo que si no desarrollamos esa parte artística y esa parte creativa, de repente sí vives un poquito frustrado, porque dices, híjole, y cuando ves a los artistas cómo están en el escenario, cómo actúan y cómo... Por eso me llené de tanto teatro hace años, cuando podíamos ir al teatro, que ahorita hablaremos de que ya no hay tanta cultura de artística ahorita por esto de la pandemia, pero iba yo a las obras, iba al Foro Shakespeare, iba a todos los foros. Aquí a la vuelta tenía uno que es teatro en corto, y entonces trataba de meterme mucho a ver obras porque me quería reflejar ahí. Dije, qué padre, y no debe ser tan difícil. Entonces, bueno, pues lo veo que así fue mi vida, hoy está en otro lado, y bueno, pues sí, siento que hay un cierto, pues sí, añoranza, ¿no? De haberme metido más a un poco de lo artístico, pero bueno, aquí estamos. Pero se puede, Rafa, ya entraste a la música, no lo dejes, o escribe, o pinta, o sea, vamos, se puede todo al mismo tiempo. Me parece que el ser humano tenemos esa gran posibilidad de poder tener la parte creativa y seguirla desarrollando durante toda tu vida. Esa no se acaba. Cuando tú ya tienes X cantidad de tiempo, ya no te contratan en una empresa. En el medio artístico, X cantidad de tiempo ya te vuelve el señor o la señora en la actuación. Entonces, es como diferente. Es esta parte de que te va a dar esta jovialidad que nunca se te va a quitar y que te va a nutrir. Algo que tenemos en México es que a los artistas no nos enseñan bajo ninguna circunstancia a vender nuestro arte, a hacer negocio con nosotros. Vamos, Manuel decía, ¿cómo ponerle una persona o un artista como modelo a seguir a alguien que quiere ver si le gusta el medio artístico? Híjole, me parece que no requieres realmente de seguir a alguien, sino que requieres que tu familia directa te apoye en las decisiones artísticas que tomes y te enseñen que eres un producto que vale la pena, desde chiquitos. O sea, no nos enseñan a vender nuestro arte y entonces siempre tenemos al manager y el manager termina robándole al artista. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto valemos como artistas. Y entonces es muy importante que esta parte financiera sí la tenga el artista, sepa cuánto vale, sepa cuál es su flujo de efectivo, vamos, hasta un balance de sus ingresos en la parte de conciertos. ¿Por qué? O en la parte de actuaciones. ¿Por qué? Porque después no saben ni dónde quedó su dinero. Y son artistas que es que ganaron cuánto dinero y ahorita están sufriendo. ¿Por qué? No tenían esta parte financiera lista. Me parece que se pueden las dos cosas y que a lo mejor falta por ahí una carrera en el TEC, me parece, por ejemplo, de la parte financiera para los artistas. Nos vamos a la creatividad nada más y es efímera, porque ¿cómo le vamos a poner un valor? Hay que bajarla a la realidad y decir cuánto vale un Picasso, cuánto vale un show de stand-up de tal persona comparado con otro tipo de persona o así. Así es el arte, también es negocio. Y de hecho es curioso porque el programa pasado hablábamos precisamente de educación financiera y me parece que son conceptos que son transversales a cualquier ocupación que tengamos y que a lo mejor hay que ir desde lo más básico hasta cosas muy sofisticadas, porque ahora que mencionas, por ejemplo, ¿cuánto vale un show de stand-up? Pues creo que es una de las dudas que a lo mejor personas que quieren dedicarse a eso es lo primero que piensan. Bueno, ¿y cómo cobro esto? ¿Y cómo hago esto? Hay una forma de hacerlo, entiendo, y ahorita nos platicarás un poco de tu experiencia durante esta pandemia en esa parte económica que todos hemos vivido. Pero
creo que lo que mencionas es básico, y para nuestra audiencia, sobre todo para aquellos que nos escuchan y dicen, a mí me gusta eso y yo quiero dedicarme a esta actividad artística, es necesario entender estos conceptos, ya sea que uno los adquiera a través de una educación más formal o a través de una educación que en estos momentos a través de las redes se puede obtener muy fácilmente con tutoriales, con canales de YouTube que enseñan muy bien y muy claramente conceptos de educación financiera, y que al final de cuentas funcionan para poder llevar una vida mejor, aunada a la vida que eliges, porque ser artista no es necesariamente sufrir, morirse de hambre, como lo hemos arrastrado culturalmente, ¿no? Amigos, vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos. Amigos, ya estamos de regreso, y Lizzy, me gustaría que nos platicaras, hablando precisamente de situaciones complejas y situaciones difíciles, que el hecho de escoger una carrera y dedicarse a una carrera en la industria en las industrias creativas, que ya es histórico, es como un estigma histórico. Esta situación de pandemia también ha planteado un reto muy importante para todas estas industrias. Platícanos, por favor, cuál ha sido tu experiencia durante el año pasado, lo que va de este año, y un poco esta perspectiva que tienes acerca de la industria como tal y cómo se está desempeñando. Bueno, pues me voy a referir a un escritor que yo digo que es más filósofo que escritor, ¿verdad? Miguel de Unamuno, que dijo claramente renovarse o morir. Y me parece que eso sucede en cualquier negocio, no solo en el medio artístico. Y claro, nadie nos fijamos en la historia que ya nos tocaba una pandemia, ¿no? Ni tampoco había gente viva que nos fuera a decir, oigan, ya les va a tocar una pandemia, hagan esto, aquello. Pero básicamente en todas las industrias que son afectadas por la pandemia, pues viene esto, renovarse o morir, que ya venía desde antes. Mira, por ejemplo, México no es un país donde realmente mucha gente asista al teatro. ¿Eso qué indicaba? Que nos gusta más otro tipo de entretenimiento y seguíamos pues un poco aferrados al teatro tradicional, y esas cifras no las tomábamos en cuenta. ¿Qué pasa? No es nada más dar cifras por dar cifras, sino es que esas cifras nos hagan tomar decisiones oportunas y adecuadas. Y entonces, si tenemos y sabemos que muy poca gente va al teatro y la mayoría va al cine, significa que el formato de cine les gusta más en general a la población mexicana. Es más, ¿a dónde van más a entretenerse? A los estadios de fútbol. El fútbol es el mejor negocio que tenemos en México de entretenimiento. Entonces, volteamos y vemos, a ver, la industria del entretenimiento, sí, toda fue afectada, toda. Pero, por ejemplo, los dueños del cine no perdieron. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros negocios. Si algo nos ha enseñado esta pandemia a los artistas, es que tenemos que irnos a los ingresos residuales. Esas cuestiones, esos trabajos que actúas una vez y sigues cobrando, que a veces en México no funcionan los derechos o las regalías, que podrían ser lo que los artistas generalmente tenemos como ingresos residuales. Es decir, está la ANDI, que te da regalías por las repeticiones que suceden en televisión, ¿no? Está la ANDA, que pues hace que te paguen lo justo y lo correcto, y tenemos muchos formatos para poder realmente el artista lograr estas regalías o estos ingresos residuales, que repito, trabajas una vez ese proyecto, esa situación, película, libro, serie, y vas a seguir cobrando por las repeticiones o las ventas del mismo. Es como los discos, se vuelven ingresos residuales. Entonces me parece que el artista por la emoción de actuar, por la emoción de crear, por la emoción de me gusta el proyecto, no nos fijamos en todas estas clausulitas, que volvemos a lo mismo. Si tuviéramos esta educación financiera, diríamos, a ver, sí, me están pagando muy bien, pero estoy firmando que no voy a cobrar nunca más derechos sobre esto o regalías sobre este proyecto y este trabajo. Y entonces eso hace que la industria llegue a una pandemia, y ¿de qué vives? Pocos artistas tienen ingresos residuales y entonces se vuelve un caos, por supuesto. Ahora vienen
también las redes. A mí me parece que las redes en esta pandemia llegaron a salvar la situación artística de una manera maravillosa. Si alguien fue héroe en el medio artístico, fueron las redes. ¿Por qué? Es simple tener de una u otra forma un canal para monetarizar. No solamente estoy hablando de YouTube, sino hay Mowi, hay muchos otros canales que te van a permitir subir tu contenido y seguir cobrando por él. Porque los artistas en esta pandemia se hicieron todas las posiciones artísticas que puedas imaginarte. Producción, luces, guionismo, todas las hacías para poder sobrevivir, para poder decir voy a subir este material y voy a cobrar por él. Más el streaming. ¿Quién no en esta pandemia consumió streaming? Vamos, Rafa, puede alzar la mano así de yo soy el principal, ¿no? Y es que las redes nos han funcionado y esto venía a la colación de renovarnos o morir. El cine, a pesar de que tenía unos números impresionantes de consumo, tenía que renovarse. A la gente nos encanta comer palomitas, ver películas y ahora estamos fascinados de hacerlo en nuestra casa. Realmente nos gusta. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad, porque tenemos la higiene, porque tenemos todo esto. A lo mejor el cine inicialmente no nos brindaba y no nos dábamos cuenta. Nos gusta consumir el teatro en streaming, a pesar de que todavía tiene que evolucionar el streaming teatral. ¿A qué me refiero? Poner una cámara fija en una obra de teatro vuelve aburrido la imagen o la mejor obra de teatro. Necesitas un switch de cámara, un director de cámara. Vamos, necesitas que el actor y la actriz o la compañía que está actuando actúe para la cámara. No se actúa igual ahora sí que al público que tienes en vivo que a la cámara. Y eso se tiene que cobrar. No puedes pensar que te va a seguir costando los 100 pesos que costaba teatro en corto o microteatro, cuando se tiene que meter ya otras cosas para que tú disfrutes de esa función. Los conciertos en streaming, inicialmente se congelaban, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, vamos, dependemos del internet que tiene México para poder dar el servicio. Entonces, tú podrás tener un gran director de cámaras y al mejor actor que sabe actuar ante la cámara, pero si el internet no es bueno, ya se te congeló la imagen, ya se desfasó el audio, y entonces el público ya no lo disfrutó o ya no sintió que fue de calidad. Me parece que si algo nos deja esta pandemia es aprender a ingresos residuales, a obtener ingresos residuales, a saber cobrar regalías como actor, como actriz, como escritor, como cantante, a usar las redes sociales a nuestro favor, darnos cuenta que somos un producto y que nosotros mismos tenemos que vendernos como tal. Y 3, a que necesitamos un buen internet. Hay una situación muy que hemos todos vivido y particularmente todos nos preguntamos, oye, pues yo tenía este negocio y cerró, yo trabajaba en esta empresa y me despidieron. Hemos aprendido a escuchar todas estas historias complicadas, difíciles durante el año, porque no nada más es esa parte, es decir, vemos números, Julio, Rafa, cuando fuera del aire platicamos en algún momento de estos números en términos de las industrias, ¿no? Pero la industria es un nivel macro, y la vida de las personas se va haciendo hacia los niveles más micro, y en esos también es toda una historia, porque no nada más vivimos la situación difícil de la industria, sino también las situaciones difíciles que tenemos como personas que están en nuestra vida y que se juntan. En este año se han juntado todas, y eso ha provocado que pues por un lado, como dices, Lizzy, tengamos que renovarnos, y por otro lado también pues reflexionar sobre cosas sobre las que antes no habíamos ni siquiera reparado. No sé qué piensan ustedes, Rafa, Julio. Bueno, yo creo que lo que dices es muy cierto. Se han vivido momentos muy difíciles, las industrias lo han vivido, la industria artística, la industria del deporte, todas las industrias tuvieron un freno muy fuerte. Este freno pues nos llevó a
a tener algunos pérdidas, otros ganancias. Vamos, fue una mezcla de muchas cosas, ¿no? La parte psicológica de la gente pues también empezó a afectarse. Al no haber ingresos, pues empezó a haber una tipo psicosis, la gente empezó con esta pandemia a estar mucho más en su casa, el confinamiento, no salir porque no había teatros, no salir porque no había cines al principio, no salir porque no había espectáculos deportivos. Y bueno, también creo que un tema importante que observé es que algunos números en términos de violencia pues se fueron dando con más énfasis en algunos nichos familiares, y creo que pues esto también nos llevó a otras historias, ¿no? Que para mí, ahora que las he estado leyendo y viendo desde lejos, pues veo que son historias pues no tan agradables, pero que es una realidad que se empezó a vivir a partir de esta pandemia, y que eso también ha venido a afectar a las personas, ¿no? Si bien es cierto, antes podías salir, distraerte, irte a un cine, a un teatro, irte a cenar, pues con todo esto, aparte de que la industria se afectó en todos los sentidos, pues la parte psicológica de las personas también empezó a verse afectada, lo hemos visto en otros programas, pero bueno, este tema es un tema preocupante y es un tema que estamos viviendo. Sí, yo quiero comentar algo también, coincido con lo que está diciendo Rafa, quiero complementar un tema. Yo creo que lo hemos dicho en otros programas, la pandemia no solo nos probó en términos económicos, ¿no? A las personas, a las familias, a la sociedad, a las empresas, a los gobiernos. También nos probó en el tema de qué es lo que queremos, qué hacemos aquí. Lo decía al principio Alicia, a ver, ¿qué hacemos en esta vida que es tan corta, ¿no? Si venimos a ser felices, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra pasión, nuestra vocación? Y regresando al tema creativo, al tema artístico, seguramente muchos colegas en el medio artístico ahí con Lizzy pues tuvieron que tomar algunas otras decisiones para sobrevivir. De decir, oye, pues sí, mi pasión es el cine, el teatro, el arte. Yo tengo que comer, yo tengo que pagar mis gastos, yo tengo que sacar adelante a mi familia. Y tuvieron que tomar algunas decisiones, inclusive dedicarse a otra cosa completamente diferente a lo que es el tema del arte, ¿no? Pero también nos probó la capacidad que tenemos, como bien lo han dicho, de adaptarnos, ¿no? Uh-huh. El término de la resiliencia, que lo hemos comentado en algunos otros programas, a mí se me hace un tema importante, es una palabra que en los últimos 10, 15 años pues, ha estado muy, muy de moda, pero ¿qué capacidad tenemos nosotros de enfrentar las situaciones y volver al estado natural en el que nos encontramos, ¿no? Para poder avanzar en los proyectos de vida que tenemos. Y lo pongo en este contexto porque alguna vez que estuve investigando cómo era el tema en términos financieros, pues no nada más del cine, no nada más del teatro, sino del tema del entretenimiento y del arte, donde coadyuvan estos dos temas, pues encontré que no necesariamente, como bien lo dicen, el artista es el que gana dinero, porque el artista está en la parte creativa, el artista está en la parte emocional, ¿no? Está en la parte que hace conexión con el público. Pero pues detrás de eso también está el productor, y está el director, y está el manager, y está toda una industria que vive de esto, y que muchas familias a nivel mundial viven de esto, ¿no? Y pues también están las salas de cine, si nos enfocamos en el tema de las películas, donde el negocio, como bien decían hace ratito de los cines, pues ni siquiera era la película, ¿no? Pues era todo lo que hay alrededor de eso. La sala, los dulces, las palomitas, etcétera, etcétera. Y probó a empresarios en México, como lo platicábamos en el corte, pues si realmente esto es un negocio o es una vocación, ¿no? Y creo que esto nos enseñó que pues, no necesariamente cuando tú te dedicas a esto, pues es tu vocación. Tú podrías decir, pues esto ya no me está dejando dinero de 300 millones de consumidores que tenían un año a 60, a 30, pues con permiso, ¿no? Yo tengo otros negocios que hacer, que pudieran dejarme mucho más dinero y menos pérdidas, en una situación como las encontramos. Y eso a mí me demuestra
pues la vocación que tenemos como empresarios, como sociedad, como profesionistas, en lo que nos dedicamos. Porque cuántos obstáculos nos encontramos a lo largo del desarrollo de nuestra carrera profesional, a lo que nos dediquemos, donde terminas como pensando si sí estás en el camino correcto o no. Y yo valoro de verdad mucho la labor del artista, del actor, del escritor, porque es una carrera de resistencia, más en un país como México o en Latinoamérica, donde vende más una novela que una obra de arte, o que un buen dramaturgo, o que una buena exposición, lamentablemente, ¿no? O sea, donde vende más una nota, una polémica de un artista, que pues un cuate, como hace rato que no me acordaba del nombre de Isaac Hernández, que es el mejor bailarín en el mundo, que eso no vende, más para las personas o las generaciones donde creen que el arte no es un tema que genere contenido a la sociedad. Desafortunadamente mucha gente piensa así. Entonces, por eso lo quería yo comentar. Separemos bien que el tema de la parte de la vocación, de la pasión, de lo que decía hace rato Rafa, pues que esto también va íntimamente ligado a lo que hemos vivido en la pandemia, que son las situaciones familiares, y ahora si vemos desde la manera positiva que el ver la película en casa nos une o nos distancia, porque ahora pues, puede ser que cada quien tenga su tele en su cuarto, o en su computadora o en su teléfono, y cada quien vea lo que quiera. Dependiendo la perspectiva que le queramos dar a las cosas, es la manera en la que lo vamos a vivir, ¿no? Exactamente, dependiendo de la perspectiva, es lo que vamos a vivir. Y entonces, yéndonos a por qué a veces creemos que el mejor dramaturgo o el mejor bailarín no es tan reconocido como a lo mejor algo que no es alguien que es un poco más popular en su arte o en su talento. Y todo tiene que ver, me parece, con el marketing. Yo pongo muy de ejemplo la Coca-Cola. La Coca-Cola realmente nadie necesitamos tomarla, pero todos sabemos qué es, cómo conseguirla y que sabe rico. A algunos les gusta más la cero, a algunos la light, pero nadie te dice sabe asqueroso, ¿no? Entonces, la Coca-Cola no empezó con esta necesidad de la gente. Ella fue creando la necesidad y fue creando en su mercadotecnia esto. ¿Por qué no tenemos público en México para el teatro? ¿Por qué no tenemos público en México para el ballet, para la ópera? Porque no hemos educado ni hemos creado la necesidad de consumo. Y eso también es responsabilidad del artista. ¿Por qué? Porque somos un producto, y si nosotros mismos no creamos esa necesidad en el público, no vamos a tener consumo. No es culpa del público. Nadie le está diciendo, oye, es padrísimo la ópera. Nadie se lo dice. Coca-Cola te dice diario, quién sabe cuántas veces al día hay anuncios y espectaculares, y en pandemia adecúan su mercadotecnia para que sigas consumiéndolos. El artista no lo está haciendo. La culpa no es del público, no es somos un pueblo que no consume teatro y no le gusta el arte, no es cierto. No hemos hecho lo necesario como artistas para decirle, oye, está padrísimo esto, ven a verlo, porque te va a encantar. Entonces, vamos, nos falta esa parte financiera y mercadológica en el arte mexicano, que sucede en otros países y que funciona. Y esto es un punto importante porque al final tiene que ver un poco también con la responsabilidad del artista que mencionas, y un poco hacia dónde el artista también diversifica sus intereses. Y me gustaría que en esta parte final del programa, Lizzy, nos comentaras acerca de tu libro, porque precisamente, como nos decías fuera del aire, este libro nace en esta pandemia, en esta pandemia lo escribes a partir de vivencias que has tenido. Platícanos en esta parte final del programa sobre este libro y sobre lo que significa para ti. Bueno, lo escribo antes de la pandemia y lo publico por primera vez en Amazon el 25 de noviembre del 2020, conmemorando el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Este relato corto se llama Ya denuncié violencia, ¿qué sigue? Y básicamente habla, pues precisamente de un tema que a nadie nos gusta hablar y que suena hasta extraño decir, que es más difícil escribirlo que hablarlo.
Es más difícil que la gente quiera leer respecto a esto cuando ni siquiera lo queremos ver. Cuando sabemos que al vecino, a la vecina, incluso en nuestro nicho familiar está sucediendo la violencia y no lo queremos ver. Yo me aviento a escribir este relato corto, tristemente basada en un hecho real, porque me hubiera encantado escribir de cualquier otra cosa, pero pues me tocó formar parte de las cifras de violencia hacia la mujer. Y escribo esto básicamente hablando de qué sucede cuando denuncias, qué pasa. No solamente ya saliste de la relación violenta, el tiempo que estuviste y te atreviste y fuiste a denunciar. Ahora te tienes que enfrentar a la violencia del sistema de justicia. Y es como, ¿cómo? No acaba aquí, no venir a denunciar va a generarme justicia. Vivimos en un país donde lo primero que te dice el MP o el policía de investigación cuando vas a denunciar es, ay señora, pues sí es cierto lo que usted está diciendo, ¿por qué tardó tanto en denunciar? Y es como, o sea, ¿por qué me descalifica? El trabajo de ellos es investigar lo que uno denuncia, nada más, no descalificarte. Y entonces es muy complicado. Denunciar es incluso poner más en riesgo tu vida. Estamos hablando de que vivimos en un país donde 11 hombres diarios se convierten en asesinos de mujeres. Porque las noticias dicen 11 mujeres mueren diario. No mueren, son asesinadas. Eso significa que esos hombres se convirtieron en asesinos. Entonces, si lo vemos así, ¿qué está sucediendo con nuestra sociedad? En este relato yo hablo de los pasos mínimos a seguir para obtener un poco de justicia, que es la vinculación a proceso. Y no les estoy spoileando el relato ni el libro, sino si les estoy hablando de una vinculación a proceso es porque el libro incluye un glosario de términos legales, porque todo el sistema de justicia te habla con estos términos, con la obligación parece que tú tendrías que saberlos y no tienes por qué. Es la primera vez que vas a denunciar violencia y esperemos la última. Entonces, vincular a proceso significa que durante varias audiencias demostraste ante un juez que hay un delito de violencia de género, de violencia familiar, y entonces se va a iniciar un juicio. Así es la ley en México. En la vida real, pues este inicio de juicio está detenido por la pandemia, porque pues resultó que no era considerado pues una actividad esencial para el gobierno que continúen pues las cuestiones legales de las mujeres que ya habíamos denunciado. Entonces, en este relato corto, se lo encuentran en Amazon, lo encuentran en formato digital, lo encuentran en tapa blanda, que es el formato físico. Ahí pueden encontrar los mínimos pasos a seguir para obtener justicia. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú vas y te están cuestionando, te están descalificando, está muy difícil explicarles al ministerio, al policía de investigación, a tu familia, a la gente que se entera de esto, ¿por qué? ¿Por qué seguiste ahí? ¿Por qué aguantaste? Es lo primero que te preguntan. Y uno no puede decirles más que, híjole, pues la Cruz Azul, ¿de verdad? O sea, le creí en el último minuto que iba a cambiar. Y las mujeres hacemos todo porque la violencia se da, dándonos cuenta que efectivamente, pues así no es. Eso no es amor. Y a veces está más complicado, porque no tenemos los recursos para salir. Existe la violencia patrimonial. Existe, el violentador te controla, te aísla, te manipula, y eso incluye tu trabajo. En ese momento no tienes cómo salir. ¿A dónde te vas? ¿Cómo le haces? Hay mujeres que tienen hijos y tienen que ver cómo salir de ahí. Es muy importante. Si algo yo aprendí durante mi vivencia de violencia es que la mujer siempre debe tener esta independencia económica, mucha, poca, mediana, pero independencia económica que le permita moverse cuando lo requiere. Y lo acabas de mencionar y resumir de manera muy, muy sucinta. Esta pandemia yo no diría que agravó una situación que ya era grave, sino simplemente la hizo más visible, precisamente por la incapacidad, primero, de las autoridades en términos de un sistema protector que en México solo existe en papel, pero también en términos de que estas violencias se agravaron con esta violencia patrimonial que se hizo todavía más recalcitrante. Al no poder salir
a trabajar, ahora ni siquiera por una cuestión de la epidemia, las mujeres quedaron atrapadas. Y a final de cuentas este es un fenómeno transversal, de nuevo, a toda profesión, a toda condición social. Y creo que es importante que se visibilice más y se haga patente las dinámicas que existen, no nada más en la parte social, sino en la parte gubernamental, donde, como dice y como nuestra audiencia puede encontrar en tu libro, tienes todavía que pasar por toda esa parte. Además de lo que ya has sufrido, tienes todavía que pasar por eso. Y bueno, amigos, nos acercamos al final del programa. Lizzy, me gustaría mucho que nos dieras una recomendación para la semana que toda nuestra audiencia pueda disfrutar. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver tu trabajo? Pues el libro lo encuentran en amazon.com, Yo denuncié violencia, que sigue. Ahí pueden leer este relato corto. Y pues si quieren ver una cuestión de actuación y no de escritura, como es el caso de este libro, estoy ahorita estrenando un capítulo corto que ya se había hecho antes de la pandemia, porque ahora sí medimos las cosas antes y después de la pandemia, que se llama Nancy César. Me toca ser la mamá de Nancy en este capítulo. Es una historia muy conmovedora que habla sobre una enfermedad que es más común de lo que pues nosotros andamos platicando. A veces sentimos un dolorcito en las articulaciones, no le damos importancia, no nos atendemos a tiempo. Y en este capítulo vamos a hablar justo de esta enfermedad. Me pueden encontrar en www.elcolorhumanofilms.com.mx, estos capítulos. Y pues conduciendo programas, estoy en La Ley del Deporte, en Yador Montreal, es una página canadiense, 8 de la noche México, lunes, 9 de la noche Canadá, o en una sección en radio que se llama Fake o No Fake, donde hablo de los titulares que a veces queremos que sean fakes y resulta que son reales, y es como, no, por favor, ¿qué es eso? Y eso es los martes a las 11 de la mañana en Titanio Regional o Titanio TV, ahí me encuentran. Perfecto, Lizzy, muchas gracias. Rafa, tu recomendación de la semana. Pues me agrego a Lizzy, el libro Ya denuncié violencia, que sigue. Tienen que leerlo, tienen que informarse, y esto es a toda la comunidad que nos escucha en diferentes países, porque no nada más estamos en México, estamos en diversos países, llegamos a muchas latitudes. Conózcanlo, cómprenlo, léanlo y apoyen. Esa sería mi recomendación. Perfecto. Julio, tu recomendación de la semana. Sí, gracias, pues igual recomendar el libro de Lizzy. Gracias por el programa, gracias por estar aquí, la verdad, por compartir todo esto que nos traes al programa, es muy, muy, muy enriquecedor. Y hablando de violencia y de todo este fenómeno, la película de Monster a mí es una de las películas que más me gustan, ¿no? Y todo lo que representa, ¿no? El tema de la violencia de género y pues todas las repercusiones de lo que bien decía Lizzy hace rato, que conlleva pues la salud mental de los individuos, ¿no? Perfecto, Julio. Yo les voy a recomendar un documental que acabo de ver en Netflix que se llama Five Came Back, 5 regresaron. Es acerca de realizadores y cineastas norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, cuya misión fue precisamente crear cine durante este conflicto, y que vivieron diferentes cosas muy interesantes en términos de fueron como un grupo militar de cineastas que libraban una batalla contra la maquinaria de propaganda nazi. Es muy interesante, son varios capítulos y creo que lo van a encontrar fascinante en términos de lo que es el trabajo creativo en uno de los entornos más aplicado, en uno de los entornos más violentos que ha existido en la historia de la humanidad. Y bueno, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Te agradecemos mucho, Lizzy, que nos hayas acompañado. Gracias a ustedes, chicos. Y mi última frase solo sería: no olviden que no solo el Cruz Azul la cruzazulea, también las mujeres, cuando no denunciamos violencia la estamos cruzazuleando, porque la violencia deja marcas, pero no denunciarlas deja feminicidios.
Pues ahí está, Gracias. es contundente el mensaje. Y pues amigos, no dejen de escucharnos todos los lunes a las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Nos despedimos de ustedes, Manuel Sánchez. Julio Rochelín. Y Rafael Cadena. Y nos vemos en la próxima. Gracias, Lizzy. Hasta la próxima, gracias. Gracias. Gracias, Lizzy. Descansen, buenas noches.